Hola querida iglesia, estamos hablando acerca del sufrimiento y hemos estado hablando acerca de varias cosas y puntualmente estos últimos videos de cómo vivir en el sufrimiento. Vamos a hablar hoy día de vivir en oración. Vamos a leer Mateo 26, versículo 36 al 39. Dice: Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Hay varias cosas muy interesantes acá, pero primero que todo, vemos cómo, o recordamos que Jesús, él sabía a lo que iba. Él sabía que venía un sufrimiento tremendo. Él sabía que iba a tener que beber la copa de la ira de Dios ahí en la cruz. Él sabía que venía este tiempo, este momento. ¿Cómo lo enfrenta él? En oración. Él toma a sus discípulos y dice: bueno, vamos a orar. Vamos a ir y a dedicar un buen tiempo a orar mientras esperando que lo vayan a apresar. Entonces, aprendemos de Jesús cómo él enfrenta el sufrimiento en oración. Y vemos, se relata acá, vemos el relato cómo él comienza a sentirse, producto de lo que venía, ¿cierto? Empieza a sentirse mal, empieza a sentirse triste, afligido, y profundamente, porque dice: a tal punto de la muerte, me siento a morir, dice otras versiones. Su alma estaba dolida profundamente. Él estaba sufriendo, él estaba con un dolor emocional, ¿cierto?, de lo que venía. ¿Y cómo enfrenta esto? En oración. Él se postra ante el Padre, y esta parte de la oración nos revela mucho de cómo debemos orar nosotros. Jesús, sabiendo lo que viene, porque él vino para morir en la cruz, ¿cierto? Él vino a eso, esa es su misión, o parte importante de su misión. Él pide en la oración que si pudiese ser que no tomar esta copa, no pasar por estos sufrimientos, ojalá no los pasara. Y es interesante esto porque nos habla mucho de la oración, nos habla mucho de cómo orar en todo tiempo, obviamente, pero en los momentos de sufrimiento. Aun cuando sabemos, y lo hemos hablado, aun cuando sabemos que no podemos evitar el sufrimiento en esta vida, aun cuando sabemos que además debemos transitar, que el Señor tiene un propósito para nosotros en medio del sufrimiento, aún así podemos decirle a nuestro Dios: Dios, no quiero pasar por esto. Es parte de esto que hablamos del lamento, es parte de esto que hablamos de estar triste. Señor, no quiero estar triste. Señor, me duele esto. Señor, no quiero vivir. Hemos dicho, no somos masoquistas, no nos gozamos por el sufrimiento. No, nos dolemos y queremos evitarlo, y es genuino poder expresárselo a Dios en oración. Señor, no quiero pasar por esto. Líbrame de esto. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y ahí vemos en la oración cómo se concreta muchas de las cosas que hemos hablado. Por un lado el lamento, la tristeza, y por otro lado la confianza en el Señor. Que no se haga como yo quiero, porque la verdad es que yo no veo el panorama completo. Yo no soy plenamente sabio, yo no soy soberano, yo no sé qué es lo mejor para mí, pero tú sí sabes, Señor. Por lo tanto, mi deseo es no vivir esto, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. La oración es un regalo que Dios nos dio para poder comunicarnos con Él en base al sacrificio de Cristo, ¿cierto? En nombre de Jesucristo nosotros oramos y Dios nos escucha. Y Dios nos responde, y Él está atento a las súplicas y a la oración de sus hijos. Pero vemos en esta oración de Jesús como una oración relacional, no simplemente una lista de cosas que Jesús está pidiendo y que Dios las tiene que cumplir, sino que es una oración relacional, porque sabemos que Jesús sabía que sí o sí iba a pasar por ese camino, pero Él aún así pide
expresa al Padre, no hacerlo. Entonces, el tiempo de sufrimiento, amigos, debemos vivirlo como cristianos, debemos transitarlo de rodillas, debemos transitarlo en oración constante, pero no una lista de deseos que el Señor tiene que cumplirnos, sino que estamos teniendo una comunión especial cada vez que oramos. Y podemos expresarle todas estas cosas. No podemos vivir el tiempo de sufrimiento simplemente reflexionando en torno a él. Debemos reflexionar, claramente, pero eso debemos llevarlo a la oración. La oración nos lleva a enfocar en el Señor y nos anima y nos permite enfrentar estos tiempos de dificultad, estos tiempos de sufrimiento. No podemos hacerlo de otra manera. Si queremos transitar en este tiempo, en este camino de sufrimiento, debemos hacerlo en oración. Y tenemos el ejemplo de Jesucristo y un montón de otros en la Biblia. Así que ese es el ánimo hoy día. Independiente de si el Señor nos saca o no nos saca, porque Él puede hacerlo también, de esta circunstancia de sufrimiento, lo que el Señor busca es que sus hijos estén postrados en oración a Él y que podamos vivir este proceso apegados a Él en oración. Que tengan un muy buen día.